Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Voces Influyentes, este podcast de Diario Financiero que busca llevarles a todos ustedes a las personas más relevantes de nuestra sociedad, donde puedan conocer de primera mano sus vivencias, experiencias y cualquier consejo que les pueda ser de utilidad. En esta ocasión traemos aquí a una empresaria de larga data, Cecilia Goico, que nos estará compartiendo parte de su vivencia, de su trayectoria y lo que es actualmente su desempeño en Casa Brugal como directora de gestión de talento. Hola Cecilia, mucho gusto, bienvenida. Hola Rubén, un placer estar aquí. Y muchas gracias. Cecilia, bueno, pues en este espacio es un espacio enfocado para que las personas puedan conocer de primera mano a todos nuestros invitados y una persona como usted que tiene gran trayectoria y que es ingeniera industrial y está ahora en la parte de gestión de talento, pues tiene mucho que aportar. Y en este programa ahora también que estaremos hablando en Casa Brugal. Antes de empezar, nos gustaría que nos digan una oración, una frase, ¿cómo usted se podría definir? Bueno, un poco difícil, pero te comento. Realmente yo soy una apasionada de las personas y yo me defino como alguien que combina estrategia, empatía y ejecución para lograr un impacto real en las personas y en las organizaciones. Esa es la forma en que me defino. Muy bien. ¿Y cómo, usted estudió ingeniería industrial en INTEC? Correcto. ¿Cómo llega de ingeniería industrial a estar en la gestión de talento? Mira, yo creo mucho en que la vida te trae oportunidades y está en cada uno de nosotros aprovecharlo. Yo mis primeros años como ingeniero industrial trabajé en áreas muy de ingeniería industrial, logística, fui a finanzas, fui al área comercial. Y en eso, en una oportunidad laboral, porque la vida te trae oportunidades, tú decides si las aprovechas o no, se me dio la oportunidad de ir a rediseñar unos procesos en la compañía. Y dentro del rediseño tocó rediseñar el proceso de recursos humanos. Yo fui la líder de ese rediseño y me enamoré, o sea, me gustó tanto que fue un antes y un después. Yo tenía 15 años ya en otras áreas y de repente los siguientes 15 años, después que conocí todo lo que se podía aportar desde recursos humanos, pues ya no hubo vuelta atrás. Una perspectiva diferente, de estar en los procesos a estar cercana a la gente. Exactamente. Y ahí también nosotros vemos que usted hizo diferentes posgrados. Aquí, en Puerto Rico, en Mayagüez, en Barcelona. Correcto. Eso da una amplitud bastante apetecible porque adquiere mucho conocimiento de estar fuera. ¿Qué experiencias usted obtuvo estando por allá? Mira, yo creo que la experiencia mayor cuando uno sale es primero valorar todo lo que uno tiene. Siempre estamos aquí, nos vivimos comparando, quejándonos de lo que no tenemos, pero no valoramos todo lo que tenemos. Y segundo, es mucho apreciar la diversidad cultural, entender que cada quien es diferente, que cada país es diferente, pero que dentro de esa diferencia hay cosas muy positivas. Y uno decide si quiere ver lo positivo y, como digo yo, ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, claro. Cosa que se te presente. Y uno conoce personas impresionantes y se da cuenta que aquí tenemos muchas cosas buenas y mucha capacidad, más de lo que a veces uno cree. Y de esa experiencia que usted tuvo ahí en Puerto Rico, en Barcelona, ¿algún momento que le haya marcado, un momento bisagra o algo que le haya impactado en su trayectoria? ¿Es por esto que yo quiero irme por esta línea? Mira, la verdad, algo así que quizás me impactó mucho en Puerto Rico, que son de las cosas que a veces hay que trabajar aquí. Yo recuerdo un momento, yo estaba de hecho con una beca y hubo una materia en particular, creo que en el segundo cuatrimestre, me ocurre que yo entro a mi materia, veo que el profesor está hablando, todo el mundo sabe de lo que él está hablando, incluso estudiantes que quizás no son los más avanzados, que son estudiantes promedio, y a mí, tal cual, como te diríamos en dominicano, me estaban hablando chino. Se él hablaba y yo no entendía nada. Y era algo que me quedaba claro que todos mis compañeros, tanto los puertorriqueños como los de otros países, sí sabían de qué se le estaba hablando. Yo salí frustrada. Una persona acababa de llegar. Yo siempre he sido me exijo mucho, me gusta tener buenas notas. Aparte, yo estaba con una beca, entonces tenía que también entregar. Claro. Y yo digo, bueno, Cecilia, aquí te quedan varios caminos. Uno es ponerte a llorar y decir yo no puedo y devolverte. Ese no va a ser. ¿Qué te queda? Yo ahí lo primero que dije, bueno, primero sé humilde. Entiende que tú no sabes y no tienes por qué necesariamente saberlo. Acércate a las personas que saben. Con humildad, pregúntale de dónde yo sabía esa información, dónde está, busca algún tipo de ayuda. Y después que supe, yo misma me iba a mi biblioteca todos los días a estudiar todo lo que yo debía saber y también iba cogiendo la clase simultáneamente para lo que la clase me estaba cubriendo, que tenía lo otro como base y yo no lo sabía.
Es muy interesante ver porque eso va a desarrollar usted una resiliencia muy, muy alta y ese carácter de poder decir, sigo adelante, eso es lo que hace mucho, la diferencia entre muchas personas y por algo ha llegado a estas posiciones que requieren liderazgo y saber entonces abarcar este tipo de situaciones que la vida no es lineal, es toda una montaña rusa y el que sabe manejarlo pues va destacando y sin duda ha sido parte de su trayectoria. Y entonces cuando usted ya viene para acá, le ha tocado liderar equipos grandes, 90 y muchos equipos. ¿Cómo ha sido ese proceso de liderar un grupo tan grande de personas? Mira, yo pienso que liderar personas, el tema no es el tamaño. Yo creo que está mucho en, primero, tener obviamente herramientas, porque a veces creemos que, ay, que es un líder. Sí, hay gente que tiene un don natural, pero hay muchas herramientas que uno puede ir adquiriendo. Y también ser humano y tener siempre el mejor interés por las personas. Yo creo que la gente se da cuenta cuando tú tienes un interés genuino y de verdad tú estás ahí porque tienes que lograr un resultado, pero te importa la gente. Entonces, eso hace una gran diferencia. Disculpe, pero me llama mucho la atención las herramientas, porque actualmente muchas personas se preguntarían, ¿cómo yo puedo desarrollar ese liderazgo? Y usted hizo una muy buena separación. O sea, ser líder es una cosa, ser jefe es otra cosa. Entonces, ¿qué herramientas puede utilizar una persona hoy en día para poder liderar a estos equipos? Mira, hay muchos entrenamientos. Hoy hay 1.000.000 de entrenamientos de cómo liderar, te hablan de empatía. Hay para mí algo clave siempre también en ser líder. Primero, tú tienes que tener herramientas de gestión. Cómo tú le vas a exigir a los equipos, cómo tú te vas a acercar. Pero hay una parte importante siempre, como líder y en muchas otras ocasiones, es cómo tú manejas las conversaciones, el diálogo, la relación. Y esas son de las herramientas claves. Cómo tú, cuando alguien se te acerca, sabes tener la inteligencia emocional, cómo tú manejas una conversación para que la persona se abra realmente, te diga lo que está pensando. Pero también si tienes hasta que llamar la atención o decir algo que no fue bien, cómo tú lo haces de la forma correcta. Con respeto, que el otro lo entienda. Es un sinnúmero de cosas. Sí, hay muchas herramientas, pero todo influye porque es un ser humano que tú tienes del otro lado. Y no es de que, porque yo creo que la forma correcta es esto. El otro, si no se lo dices bien, si no se lo dices en el momento adecuado, entonces no vas a tener la respuesta que quieres. Habló algo muy importante que es el respeto. Y hoy en día la generación que está subiendo es, yo creo que de las que más alta tienen la vara en cuanto al respeto y la forma de hablar. ¿Cómo ha tenido que lidiar este cambio generacional? Si supieras que siempre hablan mucho de los cambios generacionales, pero en mi experiencia que me ha tocado trabajar, y yo creo que con todas las generaciones, yo creo que a veces magnificamos lo que es el cambio generacional. Okay. Si tú manejas bien el respeto y entiendes la diversidad, porque creo que a veces lo que hace más difícil el manejar las generaciones es que tú entiendes o crees que el otro va a reaccionar igual que tú, o que le va a dar valor a lo que tú le das valor. Y eso no es así. Cada generación vemos que tiene cosas que lo mueven de manera diferente. Sí. Pero si tú logras realmente hablar, poner claro lo que es, respetar y escuchar qué es el otro, qué motiva al otro y tratarlo como realmente le motiva, yo creo que se hace una gran diferencia. Lo veo en el trabajo con generaciones y lo veo en mi casa con mis hijas. Ok. ¿Qué edad tiene sus hijas, perdón? Yo tengo una de mis hijas tiene 23 y la otra va a cumplir 20. Claro, están en plena generación de demandar y de tener cambios y me imagino ya empezar a trabajar o cosas o en la universidad. ¿Sí? Una está terminando maestría. ¿En serio? Sí. Ay, qué bien. ¿Y de qué? Ella es psicóloga, está en psicología clínica y está haciendo una maestría en terapia familiar y de pareja. Oh, pero interesante. Sí. Importantísimo hoy en día. Y hablar un poco también de su trayectoria. Usted ha liderado fusiones y adquisiciones. Está en este proceso. ¿Cómo fue este proceso? Que sobre todo, o sea, ahí se ve mucho estrés. Las personas a veces cuestionan qué va a pasar conmigo, con mi trabajo, mi trayectoria, porque en una adquisición o fusión, pues es algo que se ve. ¿Cómo usted manejó todo esto? Mira, ahí yo siempre creo, y yo creo que son características que la gente tiene. Más allá, no hay una receta mágica. Yo no creo que nadie te pueda decir, obviamente, hay muchas cosas, de cómo tú haces el plan, de cómo tú decides quién se queda y quién se va. Pero sigue siendo mucho un tema de actitud de la gente. Yo recuerdo una de las adquisiciones más grandes que yo manejé, de fusiones y adquisiciones, donde yo misma estuve trabajando en esa fusión y adquisición y yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Ok, o sea, estaba usted en la toma. No, yo no sabía. O sea, había una persona que hacía exactamente lo mismo que yo en otra compañía y yo y un consultor y los tres estábamos trabajando en un salón y yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Tan como el dilema del prisionero. Estábamos todos ahí y así estaba todo el mundo. Cada departamento tenía esa misma situación y estábamos todos ahí dando el todo por el todo.
Yo recuerdo que había personas que se me acercaban en la empresa y todo el mundo, todo el día lo que quería era hablar y qué va a pasar y tal persona. Y yo una le dije a alguien, no importa lo que tú hables, lo que tú te angusties, tú no vas a cambiar el resultado. Lo único que puede cambiar el resultado es que hoy tú te comprometas a dar tu 100%. Porque el resultado final no lo controla nadie. Pero si tú hoy demuestras que tú eres una empleada buena, comprometida, que das el 100%, que agregas valor, lo que venga normalmente te va a beneficiar. Porque si lo ven, van a pensar en ti como, qué bueno contar con una empleada como esa y quedarme. Claro. Si no hay una posibilidad para ti porque no lo hay, tú sales con la frente en alto y con una experiencia que no te la va a quitar nadie. Totalmente. Entonces, o sea, hay cosas que uno no controla, pero tú sí controlas cómo tú reaccionas. Muy importante porque en las instituciones se da mucho eso, que cuando llega una nueva autoridad, un nuevo director de recursos humanos, financiero, las personas a veces quieren reservar mucho la información porque creen que por tener información es que los van a dejar. Pero realmente cuando uno ve eso, que uno llega y dice, pero es que se pierde un poco la confianza, ¿no? ¿Qué recomendación usted le daría a personas que tienen que liderar estos procesos y a personas que están debajo? Mira, para mí la recomendación más importante a quien tiene que liderar un proceso como eso es siempre enfócate en dar el 100%, en el objetivo, no en guardar información, no en cuidar nada. Tú siempre tienes que tener claro cuál es el objetivo que estamos buscando, qué yo puedo hacer para colaborar y siempre tener muy claro tus valores, tus estándares, no sacrificar nada. Porque al final, yo hago las cosas bien siempre, porque eso es un valor mío. O sea, yo no porque sepa que voy a estar o que no voy a estar, voy a dejar de dar la calidad que siempre uno se propone. Entonces, siempre busca qué te define a ti como persona. Y eso entrégalo en cada situación. No importa lo difícil que sea la situación, porque a la larga eso trae sus frutos y eso siempre obra para bien. No importa que estés en una posición arriba, en una posición abajo, eso siempre hace que cuando tú veas en perspectiva y veas hacia atrás, digas, qué orgulloso me siento, mira lo que logré. Y en el mismo momento, tú te vas a sentir bien contigo mismo. Cuando tú tienes ese momento contigo, tú vas a decir, qué bien me siento, hice lo mejor posible. Excelente consejo, me encanta ese consejo. Cecilia, qué bueno que hables de liderazgo, de la perspectiva de una mujer, ¿verdad? Sí. Lo chévere que es llegar, sabemos de tu trayectoria, de tus 25 años, de todos los trabajos que has hecho, de lo que te has capacitado para llegar donde estás hoy, a liderar el cargo que tienes hoy y el equipo que tienes hoy de talento. Para liderar talento hay que ser uno mismo, ¿verdad? Un tremendo talento también. Te quiero preguntar, las diferencias entre encuestas de gestión de talento en consumo masivo versus el servicio financiero. O si es que algo que se encuentra en todas partes o es un talento que se tiene que, por así decirlo, capacitar y edificar. Mira, yo creo que el talento en general está en todas partes y las competencias blandas, tu actitud, eso es lo mismo en todas partes. Ahora, cada industria tiene su generalidad y su particularidad y tú vas a tener que en algunas posiciones específicas buscar gente con experiencia en esa industria o estar dispuesto y tener el tiempo para formar en ciertas regulaciones, en ciertas necesidades que tiene cada industria en particular. El sector financiero es muy particular, tiene unas regulaciones muy rígidas que requiere personas que las conozcan o tienes que capacitar y dedicar mucho tiempo. No es lo mismo con una empresa de consumo masivo. También normalmente es más rápida, las cosas pasan de una forma diferente. Entonces tú tienes que saber muy claro qué ando buscando, cuáles son las competencias que ando buscando para que esa persona se sienta a gusto en ese tipo de industria. Pero también, si hay regulaciones o experiencia que no tienes, tienes que estar dispuesta a invertir el tiempo para cubrir eso. Entonces es una combinación entre lo que se está buscando en cuanto a experiencias blandas o manejo blando de la formación de la persona y también lo que ustedes ven como líderes, porque popularmente sabemos de personas que dicen yo estuve en una posición y me dejaron ir, por ejemplo, que es algo que a veces uno dice. Y a veces es como la bendición disfrazada, ¿no? Que cuando te dejan ir porque tú llegas a otro trayecto. Pero cuando ustedes como líderes ven a una persona y dicen, esta persona es capaz de llevar a mi equipo a lo que yo visiono. Mira, yo creo que cuando uno ve a una persona hay muchas cosas que lo definen. Sobre todo ya cuando tú estás en el trabajo. Las personas son no solo por el conocimiento que puedan tener, es cómo reaccionan a cada circunstancia. Es, como tú dices, para ser líder incluso, tú tienes que comenzar siendo buena persona. Tú no puedes ser líder sin ser buena persona.
porque todo nace del corazón. Yo no te puedo dar lo que no tengo. Entonces, tú vas viendo cómo esa persona se preocupa por los demás. Tiene una combinación entre busco lo mejor para la empresa, pero me preocupo por las personas, busco lo mejor de las personas, desarrollo a las personas. Y ahí es donde tú dices, sí, esta persona yo la veo liderando, la veo dando ese siguiente paso. Tiene que venir esa combinación de soy buen profesional, busco metas, busco objetivos, pero a través de las personas. No, yo no hago nada lográndolo todo yo solo. Para mí un líder tiene que lograr resultados a través de otros. A través de otros, sí, porque todo es bueno, dicen que nadie llega solo. Nadie llega solo. Llegamos con ayuda. Es así. Cecilia, hablemos un poco de Casa Brugal. Sí. Casa Brugal ha sido reconocida múltiples veces como uno de los mejores lugares para trabajar. ¿Qué es lo que sostiene ese reconocimiento desde adentro? Mira, yo te diría que lo primero que sostiene ese reconocimiento, primero es su gente y su cultura. O sea, es algo increíble. Yo creo que solo viviéndolo uno sabe lo que es. Yo que he pasado por muchas empresas, que tengo experiencia, hasta que yo no llegué, a mí me lo podían decir y la gente hablaba muy bien, pero no es lo mismo cuando tú llegas. Claro. Que tú tienes ese sentimiento. Es como una mezcla ideal entre tener los mejores procesos de clase mundial, ser parte de una multinacional, darle valor a la meritocracia, a que la gente haga las cosas y a la vez seguir manteniendo la esencia de familia. Eso es muy difícil. O sea, tú en una empresa encuentras o una cosa o la otra. Pero esa combinación, cuando yo la vi, yo dije, wow, ¿cómo han logrado? ¿Cómo realmente, qué trabajo tiene que haber detrás? ¿Y qué personas y qué cultura para lograr mantener, como uno diría, lo mejor de los dos mundos? Sí. Eso es como la combinación como es. O sea, es todo lo que tú quieres en términos de una empresa multinacional, de procesos, pero manteniendo esa familiaridad, esa preocupación por la gente, que tú te sientes de verdad una familia. Y es así. O sea, cada gente que está ahí, tú sientes que quiere lo mejor, que te quiere ayudar, que es súper amable. Tú en poco tiempo ya tú conoces a todo el mundo, siendo una empresa grande, y siempre recibes una sonrisa y un cómo te ayudo. Y como bien dice, eso es muy difícil combinar esos dos mundos, porque cuando ya es multinacional, muchas veces hasta se crean satélites y las personas pierden de perspectiva lo que es la misión, los valores, o ya no tienen el mismo acercamiento. Ya usted liderando la dirección de recursos humanos, ¿qué puede decir cuando usted llegó y se dio cuenta de esto? ¿Qué impresión le dio? Y entonces, ¿cuál ha sido su experiencia ya haber pasado otras multinacionales, pasó también por la banca? Y ahora decir, bueno, o sea, este es el reto que tengo o esto es lo que ha hecho grande a esta empresa por este legado. ¿Por qué? Mira, creo que al final, como tú dices, sí, cuando yo llegué primero me sorprendió. Y entiendo que lo que ha hecho grande a la empresa es que siempre ha mantenido sus valores y su legado en el centro. Y que siempre busca entregar y excelencia en todo lo que hace. Y la verdad que para la empresa no es solo un eslogan, es la realidad. La gente siempre está en el centro y en el corazón de todo lo que se hace en la empresa. Y cuando eso es así, y tú no solo lo dices, sino que lo haces, es donde está la diferencia, es donde la gente lo siente, donde la gente se comporta como una familia, los mismos líderes, el liderazgo es un liderazgo súper positivo, que está muy claro en el objetivo, en lograr lo que quiere la empresa, pero es muy humano. También está muy abierto a escuchar, a ayudar, a estar ahí cuando un empleado lo necesita. Y para mí eso es como una de las cosas que hace la diferencia y que marca la diferencia. Hablando de la parte humana que tiene la empresa, Casa Brugal, hemos notado que ustedes tienen un programa, por así, de licencias en cuanto a maternidad, paternidad, etcétera. ¿Cómo ustedes miden que eso sea efectivo? Por ejemplo, no sé cómo los varones se sientan con el tema de la paternidad, que es un buen tiempo para estar en el hogar y recibir, es poco, ¿verdad? Necesitamos más. Ay, depende si no estás en Casa Brugal. Si no estás en Casa Brugal. Bueno, claro, sí. ¿Tú sabes cuánto le damos a los hombres en Casa Brugal? No, ¿cuánto? 6 meses, 100% pago. Sí. Así que, si te parece poco. No, está excelente ahí. Te vamos a dar el currículum. 6 meses y 100% de seguro médico, o sea que está chévere. Sí. ¿Cómo ustedes hacen para medir luego que si eso es rendible, o sea, equitativo para la empresa? Mira, realmente hay cosas que no hay como medirla con un objetivo financiero. Porque si tú lo dices numéricamente, cualquiera va a decir, pagarle 6 meses a un empleado, numéricamente no es. Pero es que nosotros lo vemos más allá. Nosotros no todo es financiero. Hay cosas que tienen un trasfondo diferente. O sea, hay un trasfondo de eso de ser familia, de ser humano, de cómo yo genero engagement, hago que un empleado esté más
comprometido. Y también no hay mejor empleado que el que sabe que tiene su familia tranquila, que estuvo con su bebé. Por ejemplo, yo pienso una mamá o un papá que estuvo con su bebé y que pudo llegar después que dejó un niño con 6 meses. A veces con más, porque a veces con las vacaciones. Y tú llegar con esa tranquilidad te va seguro a dar un empleado mucho más comprometido, más productivo, enfocado en el trabajo, más agradecido. Porque todos hemos sido mamá y es muy difícil salir a los 3 meses y dejar a tu hijo y tener que irte a trabajar. Tú estás físicamente en el trabajo, pero tu cabeza a veces está en cualquier sitio y tu corazón ni cuento dónde está, porque está totalmente destruido. Entonces, eso lo vemos más que como algo financiero, como algo humano, como algo de practicar con el ejemplo. No podemos decir que tenemos a las personas en el centro y que nuestro empleado es lo más valioso y no hacer nada por eso. Claro. Y saber que le generamos una situación cuando acaban de tener un niño y mirar hacia otro lado. Sí. 100% de acuerdo, y realmente felicito mucho porque hay veces que las personas dicen que la sociedad y todo, pero la sociedad al final sale de la familia. Entonces, si nosotros no protegemos la familia, ¿qué sociedad es que estamos construyendo? ¿Cuántos empleados tiene Casa Brugal? Tenemos casi 800. Hoy tenemos como 765, es el último número. Okay. Varía eso un poco, pero normalmente anda cerca de los 800 empleados. Y en la República Dominicana, basado en la ley 8701, existe lo que es el plan de pensiones. Correcto. Y ustedes recientemente anunciaron un plan de retiro complementario. ¿Puedes decirnos un poco más cómo está compuesto este plan para que la audiencia lo conozca? ¿Cómo no? Mira, le comento. Parte de lo que busca este plan es un poco lo mismo que dijimos. Nosotros entendemos que a todo colaborador en un momento le va a llegar la edad en donde no va a trabajar. Eso es algo que es ley de vida. Entonces nosotros, como realmente siempre ponemos a la gente en el centro, una de las cosas que buscamos es darle un beneficio que no solo le cubra al colaborador hoy, pero también que cuando llegue ese momento tengamos la seguridad de que el colaborador se siente protegido y va a tener una mejor condición y va a tener una mejor posibilidad de retiro. Entonces, ¿qué hicimos con este plan? Que le llamamos PAC, que es por las siglas de Plan de Ahorro Complementario para el Retiro. Es un plan en donde de entrada todo colaborador sin ninguna condición recibe un 1% adicional de su salario. Nosotros cada mes se le da un 1% adicional del salario. Eso va a la cuenta de capitalización individual de la AFP donde está el colaborador. Pero adicionalmente, la empresa duplica cualquier aporte voluntario que el colaborador haga hasta un 8%. Claro, ahí sí vienen algunas reglas. No a todos se le da hasta el 8%. Yo voy duplicando lo que el colaborador decida poner adicional. Hasta el 3 puede aplicar cualquier colaborador, no importa la edad que tuviera. Ya del 4 al 8 se aplican colaboradores que en el momento que lanzamos el plan tuviesen más de 40 años, porque sabíamos que no le iba a dar tiempo para poder capitalizar lo suficiente para tener una pensión adecuada, que es lo que queremos. Queremos darle la tranquilidad de que cuando llegue ese momento de pensión, un colaborador que trabajó en Casa Brugal sienta que va a tener una pensión adecuada, porque cuando vemos las cifras, eso no es tan probable. Cuando vemos las cifras de la región, vemos que eso sería no tan probable de lograr. Entonces, así es como funciona el plan en general. Hay algunas otras limitaciones de que la empresa no da ni permite que el aporte, o el voluntario que haga la persona sea más de 20 salarios mínimos, pero obviamente 20 salarios mínimos es mucho. Eso ya también para cuidar que no sea un monto muy alto, porque tampoco queremos que un empleado después tenga una situación financiera difícil. Me encanta mucho ese plan. Suena a un plan estilo nuestros vecinos de Estados Unidos. Sí. Donde hacen las empresas tienen cada empresa tiene su programa de retiro y según los beneficios de la empresa, lo que ellos elijan, entonces también ayudan con el tema de los match, ¿no? En cuanto a lo que pone el empleado, pone el empleador, etcétera. ¿Cómo llegó esa idea a ustedes de este proyecto, ¿no? De este plan de retiro que es novedoso aquí? Sí. O sea, es algo que todos queremos que suceda, pero ustedes que están empezando... Es el primero del país, ¿no? Sí. Exactamente. Ustedes que están empezando están rompiendo un esquema en cuanto a lo que viene siendo lo justo para el empleado. ¿De quién fue esa idea? ¿Cómo vino? Cuéntanos más. La idea no fue de una sola persona. Hay un grupo, esto fue un equipo. Para lanzar se duró 1 año y medio.
definiendo y todo lo demás, con un equipo multidisciplinario donde habían personas de finanzas, impuestos, legal, tecnología, recursos humanos, o sea, ¿por qué? Comunicaciones, que nos ayudó muchísimo, porque la verdad que cuando uno lo dice se oye muy bien, pero uno tiene que estar seguro que está cubriendo todo. Y yo creo que al final a lo que apunta es a lo mismo que hablamos. Casa Brugal siempre ha sido pionera en responsabilidad social, en hacer las cosas bien, y qué mejor que comenzar por los nuestros. Yo no puedo ver cifras, como dice la CEPAL hoy, que en América Latina la tasa promedio de reemplazo es de apenas un 40%, lo que significa que el día que yo me retire, si yo ganaba 100,000 pesos, al mes siguiente yo voy a tener 40,000 en el bolsillo. Sí. La realidad que a cualquiera piensa, es posible de repente de 100,000 yo pasar a vivir con 40,000 cuando es una edad donde probablemente voy a necesitar hasta más en medicinas, en otros gastos. Entonces, viendo esos indicadores, viendo también en República Dominicana, que quizás no tenemos ese per se, pero sí sabemos que hoy un 48% de los adultos mayores dependen de un familiar para poder vivir, y es una realidad. Es una realidad. Creo que a todos o nos pasa o tenemos a alguien cercano que es una realidad. Entonces, viendo todo eso como empresa, nosotros no podemos solamente mirar hacia otro lado. Como realmente somos líderes en responsabilidad social, nos importa nuestra gente, qué mejor forma que demostrar que nos importa a nuestra gente que asegurando su futuro y su bienestar, no solo cuando están con nosotros, sino cuando llegue ese momento de retiro. Entonces, de ahí viene esta idea. Vamos a ayudar a que ese retiro sea lo mejor posible. No, llegó en perfecto momento, porque con todos estos temas que estamos viendo, donde ya la gente va entendiendo un poquito más qué le depara en el futuro. Antes la gente creo que estamos un poquito más en el aire en cuanto a qué nos depara el futuro, qué vamos a hacer con los viejitos, y uno siempre con la buena esperanza y la fe, ¿verdad? Agarradito diciendo, no, me va a ir bien, no, voy a estar bien, voy a hacer mis 30 minutos en el mirador, pero más allá hay una realidad que uno sí tiene que amortiguar, que uno tiene que ver, ¿no? Y planificarse para ello. Entonces, esta es la era de la planificación, donde uno, estamos hablando del conocimiento, 2 de la planificación y 3 de la prevención, ¿no? O sea, ¿qué puedo yo hacer ahora, a esta hora, a esta edad, para luego en el futuro que cuando me llegue cualquier situación, nadie se quiere enfermar, nadie quiere parecer de nada, pero las vicisitudes son otras? Correcto. No puede pasar. Cecilia, me encanta este plan y quiero que la gente desmenuzárselo un poco. Entonces, te voy a hacer una pregunta para un ejemplo para que nuestro auditorio lo desmenuce muy bien. Porque ya existe, supongamos, la AFP, que es donde la persona se le retira el salario y aporta. Correcto. Ustedes crean este plan viendo a futuro para sus colaboradores que puedan tener entonces un monto mayor. Entonces, el proceso es, de lo que ellos ganan, ustedes, el colaborador es obligatorio, voluntario, le retiran un porcentaje, supongamos un 2%, y se lo mandan a donde ellos tienen la AFP, y adicional, ¿ustedes ese 2% se lo envían a otra cuenta? ¿O cómo es el proceso? No, el proceso es, independientemente el colaborador no decida aportar, un 1% de su salario mensual, la empresa inmediatamente se lo manda a la AFP donde está el empleado. Eso es lo mínimo que cualquier empleado va a recibir. Adicional a lo que ya aportan por ley. Adicional a lo que ya aportan por ley. Adicionalmente a eso, si el colaborador, imagínate que en mi caso yo decido aportar un 3%, y yo digo, no, yo voy a aportar un 3%, entonces la empresa me pone otro 3%. Entonces, si yo pongo un 3%, en lugar de recibir solo un 3% extra, yo voy a recibir todos los meses un 6% extra, que va a ser el 3 mío y el 3 de la empresa. Ambos van a mi cuenta de capitalización individual. A la AFP donde ellos tienen su dinero. Ambos van a mi AFP. Y el dinero es del empleado desde el día 1. O sea, si el empleado mañana sale de Casa Brugal, lo que ya se aportó, eso es del empleado y está en una cuenta del empleado. Pero en la AFP. Pero en la AFP. No, en la AFP. En la AFP. Nunca es un dinero que él puede tocar. Está en la AFP porque la idea es que siga todo lo que es la ley de pensiones y también que esté ahí para eso. Si se lo ponemos en una cuenta que se puede tocar, sabemos que hay probabilidad de que cuando llegue el momento no esté, vamos a decirlo así. Entonces, y aparte nos regimos por la ley, todo se hizo de acuerdo con la CIPEN, entonces va a su fondo de capitalización individual. Buenísimo. Sí, porque era bueno puntualizar porque puede haber mucha confusión de que, bueno, si se va a mi cuenta o no, pero veo que esto lo tienen sumamente bien planificado. Me imagino que lo vieron todo esto con CIPEN. Sí, es correcto. CIPEN nos apoyó mucho, incluso no solo en ver lo que íbamos a hacer, sino en concientizar y entrenar a todos nuestros colaboradores. El proyecto duró 1 año y medio.
no solo por definir y por estar seguro y hacer una buena política, lineamiento, sino porque en el camino, parte de las cosas que nos dimos cuenta es que si no concientizábamos y entrenábamos a nuestros empleados antes de salir, probablemente muchos iban a rechazarlo, no porque no era bueno, sino porque no conocían o no creían en el sistema de pensiones. Entonces, de la mano con la CIPEN, parte de lo que llevó el proyecto fue entrenar a todos nuestros empleados. Okay. En temas de pensiones general, o sea, fueron personas de la CIPEN a todas las localidades, hicimos grupos y se entrenó todos nuestros empleados. Y después vinimos entonces con el plan y ya hicimos otras charlas ya explicándole el plan y respondiéndole dudas. Okay. ¿Cuál es el porcentaje de empleados o de colaboradores que están participando en este plan de pensión? Eso iba a decir, de manera voluntaria, porque todos participan. Acuérdate que a todos le ponemos el 1%. Claro. Pero lo que decidieron aportar el extra de manera voluntaria es un 50%. Un 50%. De ese 50, 40% está 3 o menos, y casi un 10, 9.80 y algo, está entre el 4 y el 8%. De hecho, hasta el 10%. Tenemos gente más del 8%. ¿Qué le diría a ese otro 50% que no, te lo estás perdiendo? Dinero, o sea, bueno, dinero por tu trabajo, ¿no? Que en otra linita se diría dinero gratis solamente por ser parte de una empresa. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía están o renuentes o esquivas de aportar adicional para su plan de retiro? Mira, lo primero yo creo que este fue el primer año. El plan salió en septiembre del 2025. Y es reciente. Es reciente. Y el plan, cómo funciona, no es que cada vez tú puedes cambiar, sino que tú, el monto que decides es por un año. Y cada año nosotros abrimos de nuevo la ventana de que la gente aumente o reduzca. Yo creo que cuando venga la próxima ventana va a haber mucho más. Creo que a muchos quizás no lo hicieron porque no todo el mundo está lanzado. Hay gente que espera ver cómo va, cómo le va a los demás. También hay gente que a veces su situación económica no se lo permite en el momento y uno tiene que también entender que cada situación es diferente. Pero yo lo que le diría es que hagan un esfuerzo si pueden y la situación económica se lo permite para hacer un pequeño sacrificio, porque es algo que hoy pueden ver como que me estoy sacrificando, quizás estoy dejando de hacer algo que me gusta, pero en el futuro lo van a agradecer. Y creo que por ahí es que va el mensaje más importante. Y parte de lo que vemos con el plan es que no es solo el plan. Yo creo que esto es transformador. Porque cuando comenzamos a hablar de eso, las conversaciones cambian en la casa. No es solo el plan de pensión y la seguridad de mi retiro. Es que ya yo en mi casa comienzo a hablar de previsión financiera, de cómo planifico con mis hijos, con mi familia, en la comunidad donde estoy. Y eso también es lo que queremos lograr, como cambiar esa mentalidad de pensar un poco más allá, de prever, de pensar en un mejor bienestar financiero, que es algo que lamentablemente no es tan común en el país. Estamos trabajando, yo creo que se ha hecho un buen trabajo en el país, pero no es lo más común. Sí. Yo la semana pasada en Diario Financiero publiqué un artículo de opinión que se titula Si hubiera empezado a ahorrar en mi juventud. Y trata sobre la historia, una analogía de un señor que se llama José, que le dicen Pepe, y cómo él empezó a trabajar de los 20 años y llegó a los 65 en un corro. Y vio a sus hijos que empezaban con la misma dinámica. Y él se preguntó, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ahorrado en mi juventud? Y se hace un cálculo ahí y la realidad es de que si la persona empieza con algo bajito, desde 20 años, al llegar a los 65 su vida cambia por completo. Pero muchas veces nosotros no vemos a futuro y vivimos en el presente. Entonces ustedes están haciendo un trabajo sumamente loable porque ya voluntariamente ustedes están dando el 1% a los empleados, aunque no quieran participar, lo cual es muy bueno. Y también hay otra interrogante. Muchas veces los empleados cuando entran a las empresas y le hablan de todos estos beneficios, el empleado inconscientemente o conscientemente lo quiere calcular directamente de su salario. Esto, como es algo de las pensiones, entra o no entra en la cesantía, vacaciones y todo que preguntan. O sea, ese 1% no va al salario, ¿verdad? No, ¿Cómo no. lograron ustedes estructurar eso sin que entonces no llegara? Porque la gente... No, o sea, primero por eso fue que, como te digo, todo esto tomó un tiempo porque se hizo toda una política, un lineamiento, se hicieron todas las consultas legales, trabajó con la CIPEN y el empleado le queda claro que no es que yo te estoy pagando adicional, yo estoy dándote un beneficio como te puedo dar en un momento comida, transporte, seguro médico, porque me preocupo por tu futuro financiero. Y ese beneficio no es un dinero ni siquiera que te doy, es un dinero que yo aporto
a tu cuenta de capitalización individual de pensión para esos fines. Entonces, el empleado, la verdad que eso fue muy claro, lo entendió de una vez. De hecho, con eso no tuvimos mucho cuestionamiento ni mucho tema. Creo que ya los empleados están acostumbrados, le hemos hablado de muchos temas financieros y ya tienen como esa confianza. Quizás lo que más costó en un inicio fue que ellos entendieran un poco cómo funciona el sistema de pensiones, que tuvieran confianza. Eso fue, incluso hasta que supieran en qué AFP estaban. Nos pasó que habían empleados que cuando comenzamos y iba a la CIPEN no sabían en qué AFP estaban. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Sí. Me mira porque intuye algo. No, para nada. Para nada. Lo dije porque es sorpresivo. Sí. O sea, para mí tener dinero y a veces mucho dinero y no saber ni dónde está, ni ver cómo va. Exacto. Para mí eso es algo inconcebible. Para mí es inconcebible. Sí. Uno de los trabajos que estamos haciendo en Diario Financiero es esto, porque para tomar buenas decisiones hay que estar informado. Y lamentablemente muchas personas, es como usted dice, no saben dónde tienen su dinero en la AFP. Y es tan fácil tú cambiar de una AFP a otra, o sea, como una solicitud para que las personas puedan ver de que, mira, me conviene aquí, me conviene lo otro. Y nosotros hacemos publicaciones que digan, mira, el rendimiento mensual, nominal de los últimos 12 meses de las diferentes AFP para que la gente conozca más a fondo. Cabe destacar que dentro de lo que estamos conversando, para aquellas personas que no saben en cuál AFP están, se pueden comunicar con su última reporte de AFP. En dado caso de que le pase como aquí a su servidora, que cerró un email y no tiene más acceso a ese email, ustedes se pueden comunicar con la AFP y ellos le mandan un formulario de descarga donde ustedes pueden hacer la transición de email para que sí le lleguen sus notificaciones de actualizaciones de estado actual a ese nuevo correo que ya usan. Igual en la página de la CIPEN tú puedes buscar y te sale en qué AFP tú estás. O sea, si tú en la página de la CIPEN, ellos tienen una página y tú puedes ahí buscar. Excelente. Y te sale en qué AFP tú estás, porque hay gente que de verdad puede que ni recuerde o que tenga mucho tiempo. Y se supone que toda AFP debe mandarte siempre estados, sea por correo, sea que tenga un app y tú entres, pero si no recuerdas el correo, no tienes el correo, pues es acercarte e identificar que eres tú y obviamente te van a comenzar a llegar tus informaciones. Volviendo a la parte de liderazgo, para ir empezando a hacer nuestras notas finales, lamentablemente, porque esta conversación ha sido muy interesante. Hablando de liderazgo en las personas que están en gestión humana, ¿qué usted le aconseja a los jóvenes que están empezando en recursos humanos? He visto personas que están en una carrera o en una profesión y han cambiado luego a la parte de recursos humanos. Les gusta más la parte de tratar las habilidades blandas. Es como un match de amor, pero un match profesional, que es muy chévere, porque hay personas que tienen un buen ojo para ver en qué tú eres bueno. Quizás uno mismo no se identifica y esa otra persona sí ve algo en ti. Dice, mira, tú eres organizado, estructurado, o tú eres un poquito más aquí, te conviene más esta plaza o la otra. ¿Qué les recomendaría a las personas que están empezando, nuevos jóvenes o nuevos profesionales en el área de gestión humana? Mira, más que nada, yo creo que una de las cosas más importantes cuando tú estás en el área de gestión humana es encontrar ese balance entre preocuparte por las personas, ver cómo lo ayuda, pero también estar muy conectado con la estrategia y los objetivos de la empresa. A veces nos pasa que nos vamos mucho de un lado o mucho del otro, y cualquiera de las dos cosas es mala. A veces nos pasa en recursos humanos que solo estamos pensando en las personas, en la actividad, pero no estamos claros hacia dónde va la empresa, cuáles son los desafíos, cuál es la estrategia, cómo hacemos posible que la empresa, porque las empresas son negocios y tienen que dar rentabilidad, tienen objetivos que cumplir. Entonces, siempre estar conectado con la empresa, con la estrategia, cuáles son los desafíos y entonces desde tu rol de recursos humanos, cómo yo hago posible que las personas respondan lo mejor posible a ese desafío y cómo también tomo en cuenta las generalidades, las particularidades que tiene cada persona, que son seres humanos que van a tener sus momentos, que van a tener sus situaciones, cómo hago que eso conviva con la realidad de los resultados y de la empresa que está buscando esos resultados detrás y esa estrategia. Quiero aprovechar hacerle otra pregunta en cuanto a algo que he escuchado mencionado últimamente, poco notable, que es el tema de la cultura empresarial o la cultura en cuanto a X empresa, donde personas dicen, bueno, excelente trabajo, excelente beneficio, cultura pésima. Que eso hace el detrimento de cualquier profesional. O sea, un buen profesional
puede ser víctima, básicamente, de una mala cultura en una empresa donde o no se velen los intereses de los empleados o simple y llanamente se ponga aparte situaciones y uno se hagan como más de la vista izquierda, solamente para no ahí como molestar, ¿no? Pero no darle vuelta a esa piedra causa, ¿no? O puede ser que cause todo lo que viene siendo el malestar cultural, conflictos entre los empleados, conflictos entre empleados y sus jefes directos. ¿Qué opina usted sobre cómo debería de ser o cómo se puede regir una buena cultura en una empresa? Mira, para mí la cultura empresarial, siempre hablamos mucho de eso, y está la cultura y está también el ambiente de trabajo o engagement, que son al final términos que en algún momento conectan, pero son diferentes. Pero la cultura, hay muchas empresas que a veces ni la definen, pero la cultura es lo que la gente vive el día a día. Correcto. Y es, al final, aunque tú no le pongas nombre y no digas lo que es por lo que tú reconoces a un empleado o por lo que tú en un momento le llamas la atención. O sea, eso vale más que a veces hasta lo que tú digas. O sea, cómo el ambiente, cómo se comporta el líder, cada cosa que hace. Y en la cultura es que más importa, como dicen, el pregonar con el ejemplo. Tú puedes decir lo que sea en la página de la empresa, pero si en el día a día lo que el empleado ve es otra cosa, eso es lo que va a regir como su cultura. Y ahí es que viene lo que tú dices, donde hay personas que entran y dicen muy bien el trabajo, pero la cultura muy mal, porque al final son empresas que a veces permiten que alguien sea dañino, que alguien trate mal al otro, que alguien diga una cosa pero haga otra. Y para mí esa es la esencia de recursos humanos. Tú tienes que tener muy claro qué busca la empresa, cuál es su cultura y sus valores, pero también cómo tú garantizas que en el día a día los empleados sientan eso. Y eso va desde los líderes. Los líderes tienen que ser ejemplo de eso. Yo no puedo decir una cosa y que mis líderes hagan otra, porque al final el empleado que está ahí le va a impactar más lo que ve hacer cada día el líder que lo que está puesto en una página, en un papel, en un eslogan. Va a ser así. Hablando del día a día, por último, ¿usted opina que debería de existir las amistades? O sea, que las personas van a los trabajos a construir amistades o deberían de ir al trabajo a hacer su oficio? Y claro, cortés, servidor, parte de un equipo, pero ¿qué opina, hablando ya en el mismo trasfondo de lo que viene siendo la cultura, de este tema de si somos amigos o no somos amigos en el trabajo? Eso hace que pueda afectar o no a los empleados como parte dentro de las habilidades blandas que tienen, porque no solamente vamos a trabajar, o sea, tenemos parte de la formación, pero también socializamos. Sí, mira, yo creo que sí, que en el trabajo definitivamente se hacen amistades. No digo que tú vas a eso, no es tu objetivo, ni necesariamente, pero es muy difícil como ser humano tú durar muchos años, trabajar todo el tiempo con alguien y al final decir que tú no construiste una amistad, de verdad. Es como separar, y tú no separas al ser humano del profesional por más que quieras. Tú puedes tomar decisiones basado en eso, pero está todo conectado. Yo creo que sí, yo tengo grandes amistades que la hice en los trabajos y seguimos siendo amigos. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que cuando tú estás en un ambiente laboral, tú respondes a unas metas, a unos objetivos, y la amistad no puede estar por arriba de eso. Lo que obviamente tú vas a ser un ser humano y vas a tener amigos, pero por esa amistad tú no puedes violar cosas, hacer algo diferente a lo que dice la política, tener un favoritismo, pero va a estar ahí. Ahora, ¿qué tú esperas de un amigo? Si tú eres mi amigo de verdad y yo sé que algo no está bien, igual yo lo esperaría en el trabajo, pero todavía más si tú eres mi amigo, que tú te sientes conmigo y me digas, mira, esto no está funcionando bien. Yo me preocupo por ti, veo esto, esto y esto. Y yo creo que es más fácil decírselo a alguien con quien tú tienes una amistad y una relación desarrollada que a veces a una persona que no conoces para nada. Claro. Porque ya esa persona va a entender que si tú se lo estás diciendo es porque te preocupas por él. Por bienestar. Entonces, y por su bienestar. Entonces, lo que tienes que tener cuidado de no por la amistad sacrificar los estándares, sacrificar las reglas, no tener ningún favoritismo, pero de que tú puedes tener amigos en el trabajo, eso es perfectamente posible. Buenísimo, Cecilia. Ha sido un placer muy exquisito tenerla por aquí, de mucho conocimiento, aprendizaje sobre su trayectoria. Tiene de verdad que una trayectoria impresionante, que es enriquecedor escuchar todo lo que usted ha conseguido y sobre todo este plan que tiene la Casa Brugal, lo cual los felicitamos porque tienen un enfoque muy en los empleados, que al final con los empleados es que se construye todo lo que las empresas van consiguiendo. Por lo cual, muchas felicidades. Les extendí esa felicitación a todo el gran equipo que hay por allá.
Y no sé si quieres dejar un mensaje final para la audiencia sobre usted, sobre este plan, sobre Casa Brugal. No, creo que más que nada sobre el plan. Decirle que en Casa Brugal siempre ponemos a la gente en el corazón de todo lo que hacemos y que con este plan, pues lo que buscamos es garantizar que la persona y nuestros empleados, nuestra gente, no tenga beneficios solo hoy, sino tener esa seguridad de que cuando ya no esté laborando, porque llegó su etapa de retiro, estar seguro de que también está bien y de que vamos a tener un empleado que pasó por nosotros y tiene una vida y una pensión digna, que está bien, que se siente bien. Y al final ese es todo lo que viene detrás de este plan. Y por eso el lema que tenemos es, juntos hoy, respaldados siempre. Queremos que todo el que haya estado con nosotros siempre se sienta respaldado. Buenísimo, buenísimo. Y pues a todos los que nos están escuchando, empresas también, copien este plan, que son cosas que realmente vale la pena replicar. Está el marco regulatorio, está todo, o sea que se puede replicar en beneficio de todos los colaboradores que tienen las diferentes empresas. Muchas gracias por haber sintonizado en este episodio con Cecilia Goico de Casa Brugal. Estuvimos hablando un extenso episodio de su trayectoria y este plan complementario de retiro de Casa Brugal. Mi nombre es Rubén Martínez Portes. Los invito a seguir sintonizando Voces Influyentes y a seguir leyendo lo más relevante de las finanzas, los negocios y el mercado de un diario financiero. Mi nombre es Carol Mella, muchas gracias por estar aquí. Bueno, y recuerden que ya, como dice Rubén, el marco legal ya existe. No se intimiden en las empresas, pueden buscar, ¿verdad?, información de ustedes, de su infraestructura, de cómo lo hicieron y también saber que no somos responsables si no existen las miles de plazas que nos van a ver, que quieran ahora la gente ser parte de Casa Brugal. Así que un beso a todos y un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.